vamos a preguntar a Guillermo Poch, que es tributarista, tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la noche. Guillermo, buenas noches. ¿Cómo va, Mario? ¿Todo bien? Hola, Buen año, ¿eh? Buen igualmente. año. Bueno, ¿nos podrías actualizar entonces con respecto a estos montos que se elevan para informarle al ARCA? ¿Y qué significa, no? Que se le informe al ARCA. Sí, tanto los bancos como las billeteras virtuales están obligadas a informarle al fisco, antes AFIP, ahora ARCA, como ustedes bien indicaban, en el caso de ingresos o egresos superiores a 600.000 pesos, en el caso de las billeteras virtuales, va en ese régimen de información, la información del sujeto, de esa CBV corta. Si hay ingresos o saldos superiores a 1 millón de pesos, también se le está informando al fisco o el total de las acreditaciones bancarias, cuando hablamos de estos montos, de 1 millón de pesos. Y si hay una transferencia a cuentas bancarias superiores a 2 millones de pesos, el Sí. fisco termina siendo informado. Esto no es para preocuparse, sí para prestar atención, en definitiva. ¿Por qué? Porque no es para preocuparse, Guillermo. El tema es así, o sea, cuando uno tiene todo correctamente declarado, en el caso de un monotributista, alguien que es de la audiencia o se está escuchando, un monotributista está Sí, bien categorizado, no tiene ningún tipo de problema. Lo mismo un empleado en relación de dependencia tiene todos los fondos declarados, tampoco. claro. Lo que siempre hay que tener, prestar atención es en el nivel de gastos de uno y Mm. que ese nivel de gasto esté relacionado con el nivel de ingresos, como que es al revés. Uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuánta plata estoy gastando en relación a lo que estoy ganando? Si no hay congruencias, no hay que preocuparse. Si alguien está vendiendo productos en un marketplace Ah, y de alguna claro. manera no está Claro. correctamente categorizado en el monotributo o no tributa, ahí sí aparecería un problema porque aparece la incongruencia. Mm. Pero fuera de eso, si uno tiene todo correctamente declarado, no hay problema. Y lo que sucede es que el fisco hace estos controles sistémicos entre el nivel de ingreso y los niveles de gastos, y cuando aparecen esas diferencias, ahí pueden surgir fiscalizaciones. Ahora, Guillermo, porque uno cuando, por ejemplo, le Bueno, depositan el sueldo o tiene una cuenta bancaria, ya se informa, entiendo, ¿no? Y los bancos ya tienen digamos, una relación de información con el ARCA que las billeteras virtuales en un principio no tenían y ahora sí tienen. Si se hace un traspaso entre una y otra, al final de cuentas, ya desde el banco ya estaba justificado ese ingreso o no. ¿Cómo funciona eso? Bueno, a veces lo que puede pasar, Maru, mira, es muy interesante la pregunta que haces, porque muchas veces, inclusive en las empresas pasa, que vos tenés un monto superior de acreditaciones al monto de las ventas declaradas. Ejemplo, alguien hace ventas por 100, no gasta automáticamente esa plata, hace un aporte en un fondo común de inversión, después hace un rescate, tiene Claro. esa acreditación. Y uno fácilmente, uno puede justificarle eso al fisco y ahí termina la fiscalización. Claro. Entonces, esos movimientos de plata, el fisco no tiene la posibilidad de detectarlos, o sea, de hacer un análisis minucioso. Pero viene la pregunta del fisco, viene la fiscalización, uno lo contesta y rápidamente se cierra la fiscalización. El Claro. problema es cuando no puedes justificarlo adecuadamente. Ahí es Eh, donde aparece el si yo problema. digo, Guillermo, que el fisco ahora está poniendo el ojo sobre los pequeños ahorristas que mueven estas cantidades de dinero, que son pequeñas, ¿no? 600.000, 200.000, 1 millón. ¿Estoy equivocado, digamos? ¿No es que esté poniendo en los más chicos? El fisco tiene que hacer esos de controles a los distintos universos de contribuyentes que hay. Ahí claramente son montos chicos, es decir, un chat de mami, tienen que comprar un regalo ahora Claro, para la maestra, la claro, directora. No va, después uno es justificable. El problema es cuando alguien está vendiendo bienes, no lo tiene declarado, tiene un Claro. nivel de ingresos más alto que su categoría de monotributo, ahí sí claramente el fisco va a avanzar en la fiscalización. Las fiscalizaciones tampoco hay que tenerle miedo. Si uno lo puede justificar, no hay ningún problema. El problema es cuando uno no puede justificar el nivel de gastos. Porque, de alguna manera,
sobre los ingresos, en general es donde se aplican los gravámenes, el impuesto a las ganancias, el IVA es cuando uno está vendiendo. Entonces, el nivel de gastos de uno es el que tiene que estar justificado con su nivel de ingresos. Claro, pues es que estaba pensando en esos pequeños comercios, en los showrooms, por ejemplo, de ropa, en los lugares de estética, que donde se utiliza mucho el pago por transferencia, no Claro. por QR, sino que es una transferencia directa. Y que, claro, no es que te dan una factura en todos los lugares a los que vas. Muchas veces son reventa de ropa que se compra Sí, todo acá, negro, en sí. Flores, claro. Y luego, no sé, la revenden en un pueblo Claro. claro, es casi todo, es casi en negro en algunos, porque algunas personas sí facturan, por supuesto, pero otras sí es, pasame te doy mi alias y me haces la transferencia para el pago. Ahí es donde tendrían que Claro, estar fijándose. de hecho, hay un régimen de percepción. Cuando en el marketplace detecta de que hay operaciones recurrentes de un sujeto, se le hace una percepción a cuenta del impuesto al valor agregado. O sea, hay muchos regímenes de información y de percepciones que son fáciles de implementar a partir de tener todo sistematizado. Entonces sí hay que ser cuidadosos entre el nivel de gastos y el nivel de ingresos que uno tiene. Si eso la persona lo tiene adecuadamente declarado frente a fisco, no hay ningún inconveniente. Guillermo, ¿estos 600.000 pesos son mensuales o es en una sola Siempre transferencia? No, son todos los importes que yo les comentaba en líneas generales, el 1.000.000 de pesos, los montos es a cortes mensuales. Cuando vos tenés acreditaciones sobre esos montos, son informados. O sea, tenés algunos que son mensuales, algunos que son de corte mensual y otros que son operacionales. Un caso particular es un ingreso o un egreso de fondos, en esos casos son puntuales. Después, si vos tenés un saldo superior a 1.000.000 de pesos mensual, también sos informado. Perdón, ahí creo que no quedó, a mí por lo menos no me quedó tan ¿No quedó claro claro? esto, porque nosotros estamos poniendo, ¿no? en el Zócalo para que la gente lo lea. Las operaciones que superen los 600.000 pesos deberán ser informadas. Operaciones de única vez o operaciones que vayan sumando 600.000 pesos mensuales. Esa es creo que lo que no me quedó claro. No, vos tenés una información de 600.000 pesos por cada una de las operaciones. Bien, O sea, si la operación está por sobre Sí. ese monto, termina siendo informada. bien, ¿Sí? sí. Y después, si vos tenés inclusive, si vos haces depósitos por una suma superior a 1.000.000 de pesos a lo largo del mes, también tenés esa información, se le informa al fisco. Y si tenés saldos superiores a 1.000.000 de pesos, también se le informa. Como que tiene distintas categorías de información, distintos conceptos que le son informados al fisco. En líneas generales, para hacerlo Sí. sencillo al fisco, es más de 1.000.000 de pesos de cierre mensual en la cuenta bancaria o billetera electrónica es informada. Operaciones por arriba de 600.000 pesos, Es el fisco informado. termina siendo informado. Pero no sabemos O sea, para nosotros, ¿no, Guillermo? Nunca nos enteramos de eso. No, Claro. no, el fisco es automático, es Claro. un viejo régimen, el CITER, se llama Régimen de Información de Transacciones Económicamente Relevantes, desde siempre existió en las entidades bancarias. Sí. A posteriori, cuando comenzaron las billeteras electrónicas, se las vinculó también porque son movimientos de dinero que el fisco los necesita tener para poder cumplir con su función de recaudación. Claro. Bueno, Lo Guillermo, mismo pasa con una tarjeta de débito. Una tarjeta de débito Sí. tenés consumos por sobre 600.000 pesos a lo largo del mes y se le informa al fisco. sí, son 3 idas al supermercado de una familia. Y yo te diría que dos. Totalmente. Sí, es verdad, la verdad, son 2, es verdad. Puede ser, sí. Sí, depende de qué compres, te digo que pueden Claro. llegar a ser 2. Claro, es muy bajo el monto, Claro, en realidad, ¿no? sí, Es cuando bajo también. Sí, decías, sí, Guillermo, del el régimen de movimientos relevantes, ¿lo dijiste? ¿Económicamente CITER. relevantes? Así es un régimen de información, es el CITER. Bueno, No, cuando Sistema dijiste de económicamente Información. relevantes, ahí es donde me hizo ruido que 600.000 pesos sea económicamente relevante, teniendo en cuenta que puede ser tranquilamente 2 idas al supermercado de una familia de 5 personas. Coincido con ustedes, también esa abundancia de información después juega en contra. También cuando se generan una cantidad importante de fiscalizaciones, el fisco Claro. después termina corrigiendo. Ya pasó con otro régimen de operaciones de planificación fiscal que nosotros lo criticábamos al régimen porque le terminás informando todo. Entonces, después el fisco tiene tanta información que no le termina sirviendo para nada. Entonces, puede ser que después, si tienen demasiada información, suban los montos más allá de la inflación. Ahora se ajusta por la inflación. Puede Sí. ser que después terminen subiendo los montos. Bien. Bueno,
mucho recurso, te digo, utilizado para... Porque ese informe y todo lo que se recauda, o sea, de información y todo lo que se procesa de información requiere mucho trabajo, no solamente tecnológico, sino también de recursos humanos. Totalmente. Las fiscalizaciones, cada una tiene un costo. Y después hace algo importante que el fisco siempre lo tiene en mente, y eso se sabe, es cuánto te termina costando cada peso que terminás Exactamente. recaudando. Exactamente. Entonces, si insumís demasiados recursos para recaudar un peso, chau, no te sirve ese método. Exactamente. Gracias, Guillermo. Quedo a disposición de ustedes. Un Muy abrazo. buen año por el Gracias. piso. Chau, Buen chau. año. Bueno, sí, y además